Muy buenos días, compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de esta capacitación de reparación celular. Están agregándose los compañeros. Buenos días con todos. Y con todas. Con todos y con todas las personas, ¿no? ¿Cómo están? Recordemos otra vez, estamos esta semana en el módulo de electrónica, que es el estudio de las placas de los dispositivos móviles. Independientemente si son Android o si son de iPhone, es los mismos componentes, como ya hemos estado aprendiendo hasta este momento. El día de ayer topamos el tema de lo que es la resistencia, porque empezamos con el estudio de los componentes microelectrónicos. Y entre ellos empezamos con la resistencia y ya les voy a compartir la pantalla para poder seguir con el estudio. A ver, vamos a compartir la pantalla. Si estamos, muy bien. Faltan más compañeros de unirse a la clase, pero recordemos que para comodidad la clase se pasa al grupo más tarde grabada para que la puedan revisar los que no entraron a tiempo, o si tienen, si quedó algo todavía no tan claro, pueden revisar la clase después, igual mediante el grupo de soporte del chat pueden hacer las preguntas e inquietudes. Buenos días, compañero. Vamos con... Sí, ayer estábamos revisando las resistencias. Recordemos que son los elementos electrónicos más pequeños que tiene la placa, son negros, son los bichos más pequeños. Permítame traer una placa. Y que generalmente antes venían con numeración, con referencia, pero actualmente en todos los dispositivos vendrán llanitas, ¿no? Vendrán así totalmente como están aquí, negras, planas. Su nombre lo dice, resiste al paso de la corriente, baja la intensidad de la corriente, protege de cortocircuitos, regula el voltaje para diferentes sectores de la placa, porque toda la placa necesita diferentes voltajes en cada sector. Para la cámara, el vibrador, touch, audio, video, y la resistencia se encarga de bajar ese voltaje. Decíamos que nosotros lo medimos con ohmios, porque la resistencia es un fusible que tiene internamente un cable que atraviesa de lado a lado, y por eso su símbolo es un cable dentado en planos asiáticos como Realme, Oppo, Vivo, Xiaomi, Redmi, etcétera, y es este dibujo de un fusible en planos americanos como de ahí. Porque un cable tiene internamente, y ese cable ejerce resistencia al voltaje. Entonces, esa resistencia se mide con ohmios. Y con el multímetro nosotros poníamos el multímetro en la escala de ohmios para poder hacer la medida de esta resistencia. Y la premisa es que toda resistencia tiene que tener ohmiaje, por más mínimo que sea o por más alto que sea, pero tiene que tener ohmiaje. Si no tiene ohmiaje la resistencia, cuando coloquemos las agujas del multímetro en los lados de la resistencia, quiere decir que ese cable se rompió porque hubo un sobrevoltaje y no soportó tanto voltaje ese cablecito, y pues se rompe para proteger al teléfono y a los circuitos integrados. Bien, igual tenemos las clases grabadas para que puedan revisarlas posterior esta clase del día de ayer, pero ahora vamos con otro componente, ¿sí? Vamos a resetear nuestro chip y vamos a hacer otro estudio de un componente que se llama bobina. Bien, la bobina es la hermana gemela de la resistencia. Es la hermana mayor de la resistencia, ¿sí? Es la hermana mayor de la resistencia. Hacen un fenómeno llamado inducción. O sea, ellas almacenan la corriente para después soltar esa corriente, ¿sí? Mire, la bobina es básicamente, es un inductor. Ustedes han escuchado cocinas de inducción, ¿verdad? ¿Qué hace la cocina de inducción? Transforma la corriente en calor, ¿no es cierto? Entonces, ellos transforman la corriente en calor o en otro elemento, o potencia la corriente.
la convierte en energía. Compañero Fernando Espinosa nos dice, con el pitido del multímetro se puede comprobar la resistencia. Sí y no, o sea, no quiero confundirles, pero la premisa de la resistencia es que tiene que medir ohmiaje. Lo que pasa es que recuerde que hay resistencias que pueden ser de mínimo ohmiaje, como de 0.01 ohmios. Así que ese cablecito casi no hace resistencia, solamente es como un cable de paso. Entonces, eso sí pitarán continuidad. Las resistencias menores de 30 ohmios sí pitan continuidad, ¿sí? Pero las resistencias que son mayores de 30 ohmios no van a pitar continuidad. Por eso nosotros solo enfoquémonos para saber si la resistencia está buena o está mala. No me interesa si pita o no pita. Me interesa que tenga ohmiaje. Si tiene ohmiaje, está viva la resistencia. Si no tiene ohmiaje, está muerta, ¿sí? Recordemos que nosotros ubicábamos el multímetro en la escala de ohmios y poníamos las agujas encima de los extremos de la resistencia para medir su ohmiaje. Entonces, al momento solo nos interesa saber que la resistencia, cuando pongamos el multímetro en ohmios, ahí está el ohmiaje, y cuando pongamos los dos extremos del multímetro, la aguja roja y negra, encima de la resistencia, que son las negras más pequeñas, lo único que tiene que pasar es que tiene que darnos ohmiaje. Si no da ohmiaje, la resistencia está dañada, está muerta. Recordemos que resistencias son estas pequeñitas, ¿sí? Entonces, ahí tiene que darnos ohmiaje. Esta me da 32 ohmios, entonces está viva. Esta de acá me da en el multímetro 5.4 ohmios, está viva. Esta de acá me da 3.300 ohmios, está viva. Si alguna no me da ohmiaje, estaría muerta. Resistencias que son menos de 30 ohmios van a pitar también continuidad, pero no nos confundamos. Solamente tenemos que saber si es que tiene ohmiaje, está viva; si no tiene ohmiaje, está muerta. Ese sería esa sería la premisa de la resistencia, ¿no? Nada más. ¿Cuál es el símbolo para medir la resistencia? El ohmio. Tenemos que buscar este símbolo que está aquí, en la letra omega, que está acá. Esta de aquí. Tenemos que buscar esta letra en nuestro multímetro, y en nuestro multímetro encontramos esta letrita de aquí, ¿sí? Entonces, esa nos sirve para medir las resistencias. La letra O griega, que es el omega. Sí, gracias por la pregunta. Vamos a hacer una diferenciación. Yo tengo aquí dos clases de multímetro. Tengo un multímetro que es autorrango. Este multímetro es autorrango, y cuando yo pongo aquí en símbolo de ohmios, a mí me lanza automáticamente la medida de esa resistencia. Sea que es de un ohmio, sea que es de 200 millones de ohmios, porque la resistencia puede medir hasta 200 millones de ohmios. Entonces, ese multímetro va a identificar ese ohmiaje automáticamente. Me va a salir el multímetro. Entonces, miren, acá arriba en mi multímetro me sale el símbolo de ohmios y me mide desde una unidad de ohmios hasta millones de ohmios. Entonces, este multímetro se llama multímetro autorrango. Solamente tiene las perillitas para colocar en las diferentes mediciones que nosotros necesitemos: voltaje continuo, voltaje alterno, ohmios, símbolo de diodo, condensador, resistencia, hercios, amperaje, miliamperios y microamperios y nanoamperios. Nada más. Pero no tiene escalas, no tiene números. Ahora, los multímetros que ustedes deben tener, o que tiene la mayoría de las personas, son unos multímetros que tienen escalas, rangos. Mire, este de acá, este multímetro de acá, en cambio, mire, sí es cierto, tiene el símbolo de ohmio,
pero en cambio viene por escalas. Aquí dice que yo tengo aquí 200 ohmios, 2K que significa 2000, 20K 20.000, 200K 20.000, 2 millones y hasta 2 millones. Incluso este multímetro solo mide hasta 2 millones, no puede llegar a medir hasta 20 o 200 millones. Entonces los multímetros también tienen algunas limitaciones. En todo caso, aquí está el ohmiaje. Yo para medir resistencia colocaría la perilla del multímetro, empezaría en 200. Coloco en 200 y pongo las agujas del multímetro encima de la resistencia. Si no me da ohmiaje, subo a la siguiente escala, porque esa resistencia, si es por ejemplo de 300 ohmios, no le va a dar medida aquí en 200, porque aquí solo me alcanza a medir hasta resistencias de 200 ohmios. Así que si no me da medida, subo a 2000. Si no me da medida en 2000, subo a 20.000. Y así sucesivamente, hasta que me coja, hasta que me arroje una medida en el multímetro. Si en ninguna escala me arroja medida, quiere decir que la resistencia está dañada. Esa es la diferencia de un multímetro de escala, como tiene la mayoría de la gente, que yo tengo que estar poniendo por escala. Porque aquí me mide solo de 1 ohmio hasta 200 ohmios. Aquí me mide desde 200 hasta 2000. Acá me mide desde 2000 hasta 20.000. Acá me mide de 20.000 a 200.000. Y acá me mide de 200.000 a 2 millones. Entonces, si una resistencia es de 300 millones, solo me dará medida si una resistencia es de 300.000 ohmios, me dará medida aquí, porque aquí me dice el multímetro que va a medir desde 200.000 ohmios hasta 2 millones de ohmios. Entonces, es tan fácil y sencillo que yo tengo que poner el multímetro en la menor escala, que es 200 ohmios, e ir midiendo la resistencia con las agujas del multímetro, poner encima de la resistencia, e ir subiendo la escala hasta que me coja. Si en ninguna escala me coge medida, esa resistencia está rota. Entonces, estos multímetros de escala sí sirven, sino que me voy a demorar un poco de tiempo investigando esa resistencia, porque voy a tener que medir en cada escala. Mientras que el autorrango, yo coloco ahí y me arroja automáticamente, no tengo que estar cambiando la escala. Me arroja, me reconoce si una resistencia es de 1 millón o hasta de 200 millones de ohmios. Me ahorra tiempo. Esa es la diferencia entre un multímetro de escala que un autorrango, ¿sí? Un multímetro de estos de escala, pues cuestan desde 10, 15, 20 dólares, depende. Y un autorrango cuesta desde 30 dólares en adelante, cuesta el doble. Pero esa es una de las ventajas, que es automático, ¿no? Las resistencias de colores no existen, la resistencia es negra. Sí, es negra totalmente, como está en la imagen, no hay de colores. Solamente es negra. Aquí en las placas SMD que estamos estudiando, las resistencias son negras. Y son estas negras las más pequeñas, las más chiquitas, las más planas, las más enanas. Las otras no son resistencias. Ahorita solamente estamos en resistencia. Todo lo negro pequeño como está aquí es resistencia, ¿sí? Las otras de colores, como dice un compañero ahí por interno, no son resistencias, porque ahora vamos a conocer otros componentes. Recién ahora terminamos con las resistencias, ¿no? Aclarando las dudas que puedan haber surgido. Así que en resumen, compañeros, no se confundan, no es nada del otro mundo, solamente saber que la resistencia es negra pequeña en primera instancia. Segunda instancia, que tiene ohmiaje, puede ser desde 1 ohmio hasta 200 millones de ohmios, y todas, sea la de 1 ohmio o la de 200 millones de ohmios, son del mismo tamaño. No es que la de 200 millones de ohmios es más grande, es pequeñita, igual, lo mismo, ¿sí? Y que una resistencia tiene que tener ohmiaje, es la premisa fundamental. Si no tiene ohmiaje, el cable está roto. Esa es la única distinción. Y hay entre paréntesis, para quien preguntó si pita o no pita alguna resistencia, algunas van a pitar, pero no me interesa eso, solo me interesa que tenga ohmiaje, porque unas pitarán cuando son menores de 30 ohmios, pero cuando son mayores de 30 ohmios no pitan. Así que no tengo que estar confiado de que pitan o no pitan, sino que el ohmiaje es la medida de la resistencia. Acuérdese, ese es un concepto universal, es un concepto universitario, que la resistencia tiene ohmiaje y punto. No nos basemos con de que pita o no pita, ¿sí? Bien, el otro componente, ahora sí vamos a pasar con el otro componente, que se llama bobina.
La bobina es muy parecida a la resistencia. La bobina es un inductor, es un transformador. Cocina de inducción, ¿qué hace? Transforma la corriente en energía, en calor. Entonces las bobinas se encargan de inducir la corriente, o sea, inducen, cogen la corriente y la transforman en algo. Puede ser más corriente, puede ser energía, puede ser potencia o calor. Por eso es que los teléfonos presentan calor, porque la bobina está almacenando la corriente. La bobina sería, ¿saben qué? Yo le compré a mis hijos un par de hámsters. ¿Saben lo que son hámsters? Son esos pequeños ratoncitos chiquitos, ¿cierto? Ahorita acá en la sierra es de invierno y ellos tienen frío, entonces están invernando, pasan todo el día durmiendo. Pero ¿qué es lo que hacen? Ellos cogen la comida, cogen los granos de maíz y los tienen aquí en los cachetes. O sea, yo les pongo estos ejemplos para que podamos entender, para quienes ya sepamos algo de estos términos a buena hora, pero para quienes no sepamos, yo les hablo estos ejemplos. Entonces, un hámster, cuando está invernando, él lo que hace es coge la comida de ese ratoncito. Entonces, yo les compré y ellos, como estamos aquí en la sierra, estamos en invierno, ellos lo que hacen, pasan todo el día durmiendo, pero ¿qué es lo que hacen? Ellos cogen toda la comida y lo mantienen aquí en los cachetes todo el día. Entonces, ellos pasan durmiendo debajo del acerrín y cuando ellos tienen hambre, pues ya tienen aquí almacenada la comida y van comiendo para no salir al frío. ¿Sí me hago entender? La bobina es algo similar. La bobina almacena la corriente cuando hay, por ejemplo, un sobrevoltaje. Entonces, la bobina almacena la corriente cuando hay un sobrevoltaje. ¿Sí? Cuando hay un cargador genérico, por ejemplo. Ellas protegen. Pero cuando el teléfono necesita más potencia, ellas liberan la potencia. ¿Sí? Entonces, ellas liberan la potencia. Voy a darle otro ejemplo para entender de una vez por todas. Y por eso la bobina, el símbolo es un cable enrollado, porque eso es una bobina. Ustedes han visto bobinas en todo lado, me imagino. La bobina, los vehículos tienen bobina. La licuadora es una bobina. La bobina es un cable enrollado en donde tiene un inicio y tiene un final. Y cuando la corriente ingresa por un lado, mire, le voy a explicar. Hagamos cuenta que esta es una bobina. Por aquí viene la corriente y viene mucha corriente por un lado. Entonces, cuando la corriente pasa por aquí, se va almacenando en el centro, como campo magnético, como que fuera un núcleo. ¿Sí? Pero todavía no sale, sino que ella almacena. Y cuando el teléfono necesita, por ejemplo, tomar una foto con flash, conectarse a una llamada, dar la luz blanca del display, necesita más potencia, ella la libera. Entonces, ella coge la corriente y cuando el teléfono necesita, la libera. Para entender de una vez por todas, el trompo. Me imagino que por lo menos todos saben lo que es un trompo. Ese es el ejemplo más fácil para entender qué es la inducción. Al trompo yo le embobino una piola. Y con la fuerza que yo estoy haciendo al embobinar, cuando yo suelto, se libera esa fuerza. Entonces, si ve que yo estaba acumulando fuerza cuando embobinaba la piola. Y cuando lo suelto, libero esa fuerza para que el trompo dé muchas vueltas. El trompo no da vueltas de loco, sino que con la fuerza que usted almacenó. Por último, si no conoce el trompo porque es millennial, entonces el yoyo sí ha de conocer. El yoyo, lo mismo, pues, el yoyo usted embobina una piola y la fuerza que usted está embobinando, cuando lo suelta, él sube con esa misma fuerza. Entonces usted acumuló corriente y después la bobina suelta como fuerza. Eso hace la bobina y la bobina es un cable embobinado, pues. Esta es una bobina grande que almacena la corriente y luego libera en calor, en potencia, en energía. Eso hace la bobina. Ahora, esta bobina, exactamente, el compañero dice, guarda la corriente y la suelta si es necesario. Sí, señor, eso básicamente. Guarda la corriente. Y cuando el teléfono necesita, ¡plup!, la libera. ¿Sí? Ustedes han visto que el teléfono calienta, ¿no es cierto? Calienta, o sea, un poco lo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque la bobina está embobinando la corriente. Y después, cuando el teléfono necesita potencia, ¡flac!, la libera. Entonces, protege, porque él almacena la corriente cuando está protegiendo. Y cuando el teléfono necesita, libera. Recuerden el concepto que yo les dije en la primera clase.
Estos componentes sirven de protección y alimentación. Físicamente, ¿cómo es la bobina? Físicamente es muy parecida a la resistencia, muy parecida. Pero la bobina es de un material, es de ferrita, y la ferrita es un material ferroso, tierroso, arenoso. Entonces la bobina va a ser más clara que la resistencia. Va a ser más grande en tamaño y también en altura. Si la resistencia es una casita de un piso, la bobina será una casita de 2 pisos. Hay grandes, pequeñas, medianas, pero es un color gris, es un color plomo, es un color negro ratón, es un color negro arenoso, negro tierroso. Y por lo general, casi siempre son más grandes en altura que la resistencia, porque la resistencia es un cable cruzado, ¿se acuerdan? Es un fusible, entonces por eso son chatas. Pero la bobina, en cambio, es un cable enrollado y por eso son más altas, pero muy parecida a la resistencia. Vamos a ver por acá. Aquí está bobina. Esta ploma que está aquí es bobina, ¿sí ve? Mire la que está aquí, esa chiquita es resistencia. Resistencia negra chiquita, muy oscura. Bobina media tierrosa, color negro ratón, pero y más alto. Quizás no se pueda notar en la pantalla, pero esta bobina es más alta, es como un edificio. Esta es como una casita de una planta, esto es como un edificio de 3 pisos. Resistencia pequeña, bobina negra y más clara. Acá otro ejemplo. Resistencia, esta chiquita que está bien negrita, y estas que están medias plomas, 1, 2, 3, estas son bobinas. Pero, profe, ¿por qué si son del mismo tamaño, chiquitos? Sí, pero en cambio la coloración es diferente. Bobinas, resistencia. Vamos a buscar otra diferenciación. También son, mira, acá hay unas grandotas. Mire, estas grandotas son bobinas. Bobina, bobina. Cuando son grandes son fáciles de identificar, ¿no? Bobina, bobina. Cuando son muy pequeñas, yo puedo diferenciar. Mire, otro ejemplo. Resistencia, esta negra chiquita, muy negra. Y esta de acá, en cambio, bobina, porque es más clara, es como gris, es como un negro ratón y es más alta. También bobina esta, obviamente, bobina la de acá también, bobina la de acá. Acá resistencias, obviamente, son negras, muy negras. Mire estas dos pequeñitas de aquí, aquí está un buen caso para poder distinguir. Todas estas negras, muy negras, como esmaltadas, como barnizadas, son resistencias. Todas estas. Pero es hasta esta de acá. Pero esta de acá es bobina porque está más clara. ¿Puede dar cuenta? Acá tenemos otro ejemplo. Solo tengo 2 resistencias aquí. 1, 2, 3, 4 bobinas. Porque son más claras. Acá tengo una bobina camuflada ahí. Acá tengo una resistencia y parece que esta es bobina porque esta de acá arriba está más oscurita y la de abajo está más clara. Bobina. Acá tengo resistencia, 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 resistencia y esta de acá abajo bobina. Es ploma, gris. Aquí tengo una resistencia muy negra, bobina, 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 bobina y bobina. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la resistencia y la bobina. Ahora, hay un truco. ¿Qué ejercicio podemos realizar nosotros? Vamos a realizar un ejercicio para distinguir a la bobina de la resistencia, porque yo sé que ustedes deben estar diciendo, es que, bueno, el profe, como ya tiene un poco de experiencia, se le facilita reconocer, pero yo me voy a confundir. Pero el ejercicio que ustedes pueden hacer para practicar y reconocer a la resistencia de la bobina es el siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? La resistencia es negra por arriba y debajo, en la panza, es blanca. Es como un escarabajo. La resistencia es
Un escarabajo es negro por arriba y en cambio es blanco la panza, ¿no es cierto? Y las bobinas no, las bobinas por arriba son plomas y por abajo también son plomas, de todo del mismo material. Van a ver un ejemplo. Lo que ustedes pueden hacer es en una placa ir a diferenciar bobinas de resistencia. Voy a retirar esta de aquí en frío. Esto no se hace en frío, o sea, no es solamente para un ejercicio. Si yo saco esta de aquí, si tiene la panza blanca es resistencia. Tiene la panza blanca, es resistencia. ¿Sí? Ahora yo voy a tratar de sacar esta de acá, y si tiene la panza blanca es resistencia, si no tiene la panza blanca es bobina. Y este no tiene la panza blanca, es bobina. ¿Sí ven? Esta es bobina, todo su contorno, todo su cuerpo es de la misma coloración. ¿Sí ven? Todo el cuerpo. Las cuatro caras de su cuerpo son del mismo color. Mira acá, la resistencia en cambio es un color blanco la panza porque es como un escarabajo. ¿Sí? Ahí está una bobina de resistencia. Las dos son chiquititas, ¿no? Pero si se da cuenta, ¿cómo pudimos reconocerlo? Bobina y resistencia. Resistencia la negra, más oscura con la panza blanca, y bobina es todo del mismo color. Así no podemos confundirnos, claro, porque cuando vamos a cambiar una bobina o resistencia, ya cuando la desoldamos, ahí debemos si es bobina o resistencia. Esto que hice, sacarlo en frío, no se hace porque puedo dañar las pistas de la placa, solo es para poder explicar. En realidad hay que sacar con pistola de calor o cautín, como aprenderemos en la semana de soldadura. Así que el ejercicio sería que una placa vayan a buscar estas cosas negras chiquitas y saquen una y comparen si tiene panza blanca, es resistencia, si no tiene panza blanca, es bobina. Y así nosotros vamos a aprender a diferenciar. Este ejercicio les dejo de tarea para el día de hoy. Pueden hacerlo con una pinza, con un desarmador, con la punta de un multímetro pequeño, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo saber si la bobina está buena o está mala? Para saber si la bobina está buena o está mala, vamos a colocar el multímetro en continuidad. Ahora sí, en continuidad tiene todo multímetro, no hay diferencia si es un multímetro autorrango, es de escala, automático, digital, todos van a tener continuidad y todos actúan de la misma manera. Vamos a buscar el símbolo acústico en el multímetro. En este caso, aquí tengo el símbolo acústico. Es el símbolo que dice que parece el wifi, pero no es wifi porque el multímetro no tiene wifi. Es del de aquí. Coloco el multímetro ahí y cuando yo tope las agujas del multímetro, pita continuidad. Igualmente en el de acá colocaría, en este también colocaría acá y las agujas pitan continuidad, donde está el símbolo. Todo multímetro, sea cualquiera, el más barato, el más caro, tiene la continuidad y actúa de la misma manera, topa las agujas, no tengo que estar cambiando escalas ni nada, sino que pita y punto. Ahora, ¿qué tiene que pasar con la bobina? La bobina tiene que pitarme continuidad. Cuando yo ponga los extremos del multímetro encima de la bobina, tiene que pitarme continuidad, porque recuerden que la bobina es un cable es un cable embobinado. Así que en estas bobinas grandes, vamos a ver en estas grandes, tienen que pitar. Está buena, está buena, está buena, buena, buena. Estas más pequeñitas de acá, vamos a ver. Mire esta bobinita de acá. Está buena, la de acá también. Está buena, ¿sí?
Todas las bobinas tienen que pitar continuidad. Si no pitan continuidad, están dañadas. Tienen que pitarnos continuidad. Esta también es bobina. Esta de aquí. ¿Ya? Esta pequeñita de acá es resistencia, ¿no? Esta negra chiquita de ahí. Todo lo que sea de color acá, este color ferroso. Si ve que cuando son grandes se ve que son como tierra. Es un color tierroso. Bobina está buena. Bobina está buena. Siempre la bobina tiene que pitar continuidad. Esa es la premisa. ¿Por qué razón tiene que pitar? Porque es un cable enrollado. Acuérdense que es un cable enrollado. Entonces el cable tiene un inicio y tiene un fin. Si el cable, recuerden que es esto, ¿no? Tiene un principio y tiene un fin. Entonces, cuando topo con el multímetro en un lado y topo en el otro, va a pitar porque está pasando la continuidad del multímetro. Si no pita, quiere decir que el cable está roto en algún lado por el medio. Se abrió la bobina, se rompió. Fácil y sencillo. La bobina pita, punto, se acabó. Si no pita, está dañada. No hay vuelta atrás. No puede estar media dañada, media buena, no. O sea, pita está bien, no pita está mal. Si no hay continuidad, si no pita, la bobina está dañada. Y esa es la manera de reconocer una bobina que está en buen estado o mal estado. ¿Qué fenómenos me da una bobina dañada en el teléfono? Quizás me falta señal, quizás me falta wifi, quizás no me agarra bien el Bluetooth, quizás no me logra tomar una foto con flash, quizás no me está dando buena imagen el display. Recuerden que la bobina libera esa potencia, pues. Y esa es la función de la bobina. Bueno, hay otros tipos de bobinas también, pero estas más que todo vienen en teléfonos antiguos, ¿no? Estas unas redondas, unas cuadradas grandes, pero las bobinas de CMD son las que hemos visto en este momento, que son negro tierroso y que son más grandes que la resistencia. Pienso que vamos bien, ¿no? O sea, diferenciar bobina de resistencia, hemos mandado a hacer el ejercicio de que saque vaya sacando los componentes pequeños de la placa, con una pinza, con un cortado, con la punta de un cortaúñas, qué sé yo, si no tiene un desarmador, ¿no? Aunque si usted está estudiando esto es porque quizás quiere dedicarse a esto y ya tendría que estar haciendo la inversión por lo menos en un juego de desarmadores, en una pinza, en un par de placas, en un multímetro. Ahora vamos con el primo hermano. Este es un primo hermano de las bobinas y los condensadores, acuérdense. La bobina es la hermana mayor de la resistencia, ¿no? Y el condensador o capacitor. Vamos a estudiar el condensador o el capacitor. El condensador o capacitor, como indica su nombre, condensa, atrapa la corriente. Unos compañeros dicen que se llama condensador, otros capacitor. A la final hacen las dos cosas. Algo similar a la bobina. El condensador condensa, atrapa la corriente y después capacita, libera. Capacitar significa liberar. Yo le estoy capacitando a usted, le estoy brindando información. Entonces el condensador condensa la corriente como una esponja y después capacita o libera la corriente cuando el teléfono lo necesita. La bobina lo hacía en un campo magnético transformando, inducía la corriente en fuerza, calor, energía, potencia. Pero el condensador sí transforma corriente en corriente. El condensador, para que ustedes entiendan qué es el condensador, son las mini pilas o mini baterías que tiene la placa de teléfono. Lo que ustedes están viendo en la pantalla son simple y llanamente unas pilas. Eso es un condensador. ¿Y qué hace una pila? Pues tiene corriente almacenada. Pues. Usted compra un par de pilas para su control remoto, está colgada la pila en el bazar, en la tienda, ahí está la corriente almacenada. Usted coge, pone en su dispositivo electrónico como se llame, un control remoto, lo que sea, y después va ocupando esa corriente que estaba almacenada. Eso es un condensador. Así que el condensador es una pila.
Esta es una pila, ¿no? Internamente. El condensador es como esto, es como una pila, esta es una pila la que está en la imagen, y hay dos placas adentro de las pilas. Adentro de las pilas hay dos plaquitas. Entonces, entre esas dos placas se acumula la corriente. Y obviamente hay una placa que es positiva y una placa que es negativa, porque una pila tiene un positivo y un negativo, pues eso lo sabemos todo el mundo. Así que dentro de la pila hay dos plaquitas, una positiva y una negativa, y que ahí almacena la corriente. Y eso es el condensador. Son las mini pilas que tiene la placa, donde cuando usted carga el teléfono se va acumulando ahí la corriente. Y después descarga la corriente para cuando el teléfono lo necesita. Es como que estas fueran pilas que están en el teléfono, que el teléfono compra, las tiene almacenadas de ahí, y cuando necesita más corriente, ellos cogen de ahí la corriente. ¿Sí? Ahora, los condensadores están hechos de cerámica, y la cerámica es un color mostaza. Así que todo lo que veamos en la placa color mostaza es un condensador. No me importa si es grande, mediano, pequeño, chiquito, flaco, alto. Puede ser tan pequeño como una resistencia o grande como una bobina, pero todo lo que sea mostaza es un condensador. Todo lo que está aquí es color mostaza. Condensador, 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 condensador. La placa está llena de condensadores. Son los elementos que más cantidad hay en las placas. Porque obviamente el teléfono trabaja con corriente. Condensador, condensador, estos enanos condensadores. Recuerde que estas dos negras son resistencias, estas dos son bobinas porque son más claras. Esta también es bobina y los mostazas son condensadores, condensadores, condensadores que están aquí para alimentar el circuito cuando el procesador, cuando lo necesita. Condensadores, condensadores, condensadores. Está lleno de pilas. Esas son pilas que están ahí en el teléfono, en la placa celular. Esos no nos podemos confundir, o sea, no hay margen de error. O sea, miren la placa de un iPhone, condensadores, condensadores, más condensadores que otros elementos, ¿no? Son los elementos que mayor cantidad hay en la placa. Puedes llamarle color marrón, color miel, color mostaza, color café, color marrón, qué sé yo, pero técnicamente es que están hechos de cerámica. Y la cerámica es esa coloración, pues es como una vasija de barro más o menos. Pues mire que tiene esta coloración, porque están hechos de cerámica. Ahora, un condensador tiene un positivo y un negativo porque es una pila. Acuérdense en eso. O sea, siempre yo les doy ejemplos para que vayan asociando. El condensador es una pila. Y la pila, ustedes saben que toda pila universalmente tiene un positivo y un negativo. Así que el condensador tiene también un positivo y un negativo. Vamos a ver este ejemplo. ¿Cómo comprobar el condensador si está bueno o está malo? Vamos en continuidad mismo, donde pitan las agujas del multímetro. No he cambiado la continuidad. Voy a coger la aguja negra, que es negativo. Recuerden siempre lo negro es negativo o tierra. Y con la aguja negra voy a topar cualquier parte metálica o cualquier parte dorada de la placa. Todo lo metálico o dorado de la placa es tierra. Puedo topar aquí, que es tierra, y voy a topar los dos lados de un condensador y solo debe pitar uno que será el lado negativo. El otro no debe pitar porque es el lado positivo. Negativo, este está dañado. Nunca pueden pitar los dos. Vean, de chiripa encontramos un dañado. Es una pila dañada porque la pila no puede tener dos negativos. También está dañado, aquí hay un corto. Este está bien, miren. Esto es lo normal. Condensador pita un lado que es negativo de la pila y el otro lado no tiene que pitar. A ver, ahí. A ver, vamos a coger mejor así. Vamos a hacerlo así.
Solo tiene que pitar un lado. Ahí está ya. A ver. Pita. Sí, está dañado este de aquí. Y este de acá. ¿Está dañado también? Sí, aquí tengo condensadores dañados. Hemos encontrado un circuito dañado. Están 3 condensadores dañados, lo que nos indica que este circuito está dañado. Porque un condensador no puede pitar los dos extremos, porque una pila solo tiene un negativo. Vamos a ver otra placa. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver otra placa. Vamos a ver este. Vamos a hacer tierra con la aguja negra en cualquier parte metálica o plateada de la placa, y con la aguja roja tenemos que topar. Ya, este está bien. Pita solo un lado, que es el negativo, y el otro no pita. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Mire, aquí estos están bien, lo que indica que el circuito está bien. Acá en la otra placa, ¿qué es lo que pasó? Encontramos muchos condensadores dañados. O sea, estamos de suerte porque nos sirvió para explicar, ¿no? Creo que fue esta. Sí, dañado, dañado, dañado. Nunca deben pitar los dos lados, así que estos están dañados y por ende me indicaría que este circuito está dañado. Dice, si está dañado, ¿cómo sabemos cuál será la que es de la pila para cambiar? ¿Cómo es eso? O sea, los condensadores son pilas. Entonces, si estos están dañados, digamos que ese me pita. Y entonces yo sé que está dañado. Entonces, para cambiar este, tengo que conseguir otra placa. Entonces, este está dañado, ¿no es cierto? Y estos 3 están dañados. Entonces, tendría que conseguir otros condensadores, otras pilas de otra placa. Entonces, iría a otra placa. No me importa cualquier placa, puede ser de un Nokia 1100, puede ser de un iPhone, puede ser de un Samsung, Huawei, no me interesa. Y buscaría unos que no estén dañados, por ejemplo esto. No está dañado, no está dañado y no está dañado. Sacaría estos 3 y los soldaría acá, en estos que están dañados. Se le dañó la pila de su control remoto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir a la tienda y comprar un par de pilas. En este caso no iremos a la tienda a comprar, sino que sacaremos de otra placa. Si es de la misma placa, mejor, pero si no, no me interesa la placa, es de lo que estamos viendo que tienen los mismos componentes, todas las placas. Sacaría de otra placa y lo soldaría acá, con pistola o cautín. ¿Sí? Entonces buscaría unos condensadores que estén buenos en otra placa y después sacaría de la otra placa esos condensadores para pegarlos aquí y los pego aquí. Sacando con cautín o pistola de calor, como aprenderemos en la semana de soldadura. Premisa de los condensadores: son mostazas y tienen que pitar solo un lado a tierra, que es el negativo. Si pitan los dos, está dañado y hay que cambiar y punto, se acabó. Así que los condensadores eh, hacen esa función. Estos serían los primos lejanos de la bobina, serían los primos gringos porque son medios colorados, ¿no es cierto? Entonces serían como los primos gringos de la resistencia y la bobina. La resistencia es la más pequeña, la bobina es más grande, es la hermana mayor, y estos son los primos que viven en Estados Unidos, que son medios colorados. Creo que así, si ya no aprende así, ya no puedo hacer más. O sea, le enseño como a niño para que pueda entenderlo. O sea, lo que es un hámster, lo que es un trompo, lo que es un yoyo, para poder entender. Pero creo que estamos entendiendo, ¿no es cierto? Estamos haciendo algo muy técnico, algo muy didáctico, para poder aprender en nuestro mismo léxico. Bien,
Eso en cuanto a los condensadores. Vamos con los diodos. Los tres primeros que vimos, resistencia, bobina y condensadores, hay más cantidad en la placa. El 90% son esos tres componentes. Vamos a conocer otros que hacen una función más específica y hay en menor cantidad, hay poquitos, pero son importantes porque tenemos el diodo. El diodo, como su nombre lo indica, dirige la corriente. El diodo direcciona la corriente en un solo sentido. El diodo sería un agente de tránsito. Sí, sería un agente de tránsito que está dirigiendo la corriente que vaya por acá, que vaya por allá. Tú tienes que ir por acá, tú ándate por allá. Tú no puedes regresar por acá porque es solamente una vía, tú tienes que ir solamente por allá. Eso hace un diodo. ¿Sí? Dirige corrientes, frecuencias o voltajes. Todo él dirige, es el director de orquesta de la corriente en la placa, de las frecuencias, de la señal, él dirige. El diodo es, ahora para entender, vamos con otro ejemplo. ¿Qué es el diodo? Es una válvula check. ¿Saben ustedes qué es una válvula check? Si no lo sabían, es la simple llave de agua. La llave de agua es una válvula check. Entonces, ¿cómo se llama? La llave de agua o tiene otro nombre, ¿no? La válvula, la llave, es una válvula check, no, pero es la llave de paso del agua en todas las casas. Entonces, mire que en una válvula check el agua pasa en un solo sentido, pero jamás en una llave de agua el agua puede regresar. Nunca, porque el agua va a un solo sentido. Cuando quiere regresar el agua, la válvula se cierra. Salvo que esté dañada la llave. Cuando está goteando la llave es porque se dañó la llave, la válvula está dañada. Entonces, esto sería un diodo que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Vaya para allá y no regrese, punto. Si quiere regresar, cierra el paso de la corriente. Y el diodo es como está aquí, es una piecita negra que puede ser de cualquier tamaño, ¿sí? Y tiene dos brazos de estaño. Tiene dos bracitos o dos orejas de estaño, sus lados. Por lo general, siempre vamos a encontrar un diodo cerca del pin de carga y cerca del conector donde va la batería en el teléfono, donde se conecta la batería. Siempre, porque por obvias razones, pues, tiene que estar cerca del pin para que coja la corriente y la mande directo a la batería, y la batería coja la corriente y la mande hacia la batería. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí está. Aquí es donde va la batería de los teléfonos. Y miren que acá está un diodo para recibir la corriente desde el pin de carga y mandar a la batería, pero cuando la batería quiere regresar la corriente, la válvula la cierra. Ahí está hasta graficado su función. Estos condensadores, ya saben lo que es el condensador, alimentan a este diodo para que este alimente a la batería, pero si quiere regresarse la corriente, el diodo lo retiene y no deja que regrese la corriente. Este es un diodo. Por acá tengo otro diodo. Aquí está un chiquito, un pequeñito, ¿verdad? Cosa cuadradita con dos brazos u orejas de estaño. Está cerca del botón de power, claro, para que cuando presione la corriente vaya al teléfono y lo encienda, pero que no se regrese la corriente. O sea, ahí está graficado. Vamos a ver otros por acá. Tengo otra placa y al lado de donde conecta la batería está el diodo.
Ese es el famoso diodo. Acá tengo otro chiquito. Este parece que está cerca de unos contactos de antena. Entonces, estos mandan la corriente a la antena para que haga la función de conectarse, pero cuando la corriente quiere regresar, el diodo lo cierra la llave de paso para que no regrese la corriente. No hay muchos profes, no hay muchos. O sea, visiblemente no hay muchos. Ya vendrán pocos cerca de funciones principales. ¿Dónde encontramos diodos? Cerca del pin, siempre cerca del pin va a haber un diodo, siempre. Cerca del contacto donde va la batería, cerca de los conectores de display, cerca de los conectores de cámara, cerca del flash, cerca de las antenas, etcétera, etcétera, para dirigir la corriente que ingrese a este sector. Entonces, es del agente de tránsito que está cerca de zonas muy importantes para dirigir la corriente en un solo sentido. Ahora, la corriente no puede regresarse en el diodo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprobar al diodo si está bien o está mal? Otra vez vamos en continuidad. Todo, solo la resistencia comprobamos en ohmios. Todo lo demás en continuidad. Vamos otra vez a poner en el símbolo del sonido. Y el diodo no debe pitar entre sus extremos. Este diodo está bien, no pita. Si pitara este diodo, quiere decir que la corriente está regresando en ambos sentidos. La corriente que pasa por el multímetro, porque el multímetro tiene una batería, entonces lo que yo estoy es inyectando corriente. Y si es que pita, quiere decir que la corriente estaría pasando de una pata a la otra, o sea, la llave estaría dañada. Pero en este caso, este diodo está bien porque no pita. Entonces está taponando el paso de corriente. Eso está bien. Este está bien. Este está bien. Este chiquito de acá está bien. Recuerden, el diodo no debe pitar continuidad. Si pita, quiere decir que esta válvula estaría dañada. Sería como que la llave está chorreando el agua. Está escapándose el agua. Fácil y sencillo. Ese es el diodo. De tarea, pues identifiquen diodos en placas de teléfonos. Vayan, busquen el pin de carga, vayan, busquen donde hace contacto la batería y van a encontrar siempre un diodo. También pueden encontrar diodos cerca de estos conectores donde se conecta el display, donde se conecta la cámara. Posiblemente hay un diodo, no siempre, pero donde siempre hay diodos va a ser cerca del pin y cerca del conector de batería, donde se ensancha la batería. Por eso es que cuando el técnico manda mucho calor, digamos, está cambiando un pin de carga. Hagamos cuenta que aquí está un pin de carga, digamos, por aquí cerca. Y el técnico manda mucho calor, entonces manda mucho calor y el diodo sale volando. Entonces digamos que por aquí, digamos que acá abajo estaría el pin de carga. Y como siempre hay un diodo cerca, entonces el técnico se le va la mano, manda mucho calor y él sale volando. Y después el teléfono no carga, porque no hay quien direccione la corriente hacia la batería. Eso es muy común. Ese sería el diodito, ¿sí? Entonces dirige la corriente, por eso su símbolo es una flechita. Vamos con otro componente electrónico. Vamos a ver qué más tenemos. Ven, otro componente que tiene la placa es el transistor. El transistor es muy parecido al diodo, pero tiene tres patitas. Una, dos, tres.
Su función es transmitir, su nombre lo dice, transmitir, está en la transmisión de corriente, voltaje. Él transmite, este es el ingeniero de telecomunicaciones que tiene la placa. Entonces, él manda las frecuencias, manda las señales, los pulsos eléctricos a diferente sector de la placa. Un transistor, ¿qué es? Otra vez vamos con el ejemplo. Un transistor es el switch, un switch. Un conmutador, ¿sabe qué es un conmutador? Un switch, pues. Sí, claro. Habría que probar. Pero bueno, ya. Perdón. Un switch, pues, es esto. Esto es un transistor. ¿Sí? Es esto. Esto es un transistor. Transmite una orden. Tiene tres patas porque por aquí, por esta pata, entra la orden y por acá hace la respuesta. ¿En qué función actúa el transistor? Me entra una llamada, por ejemplo, y yo contesto o no contesto la llamada. Entonces yo como usuario doy la orden, ¿sí? El procesador manda la orden al transistor y por aquí entra mi orden y él dice, a ver, este man contestó o rechazó la llamada. Envío o no envío un mensaje. O hago esto. O desbloqueo el teléfono o bloqueo el teléfono. O subo el volumen o bajo el volumen. O me conecto al Wi-Fi o no me conecto al Wi-Fi. Me conecto al Bluetooth o no me conecto al Bluetooth. Todas esas órdenes hace el dios, hace el transistor. Es esto que estoy haciendo. Entonces yo mando una orden y le ordeno al transistor, apaga o prende. Eso hace el transistor en su teléfono. Ejemplo, dice la gente, mi teléfono no quiere bloquearse la pantalla, solo pasa prendida, pero quiero bloquear y no bloquea, puede estar dañado el transistor. Quiero alzar el volumen, pero se baja, o sea, alza el volumen y se baja automáticamente, puede estar dañado el transistor. Quiero subir el brillo de la pantalla, pero después se baja automáticamente, puede estar dañado el transistor. Quiero conectarme al Wi-Fi, pero se desconecta el Wi-Fi cuando quiero conectarme, puede ser el transistor. Me entra una llamada y no puedo contestar la llamada, puede ser el transistor. Quiero mandar un mensaje y no mando el mensaje, puede ser el transistor. Quiero tomar una foto, pero no toma la foto, puede ser el transistor, porque no está recibiendo la orden. Eso hace un transistor en la placa. Ahora, el transistor tiene tres patitas. Un ingeniero en telecomunicaciones, digamos, de 100 personas, ¿cuántas serán ingenieros en telecomunicaciones? Por ahí una o dos personas, ¿no? Entonces, igual en la placa encontraremos pocos de estos ingenieros en telecomunicaciones. Acá tengo uno. Ahí está. Este es un transistor, tres patitas. Ahora, ese transistor es igual que el diodo, o sea, el diodo no tenía que pitar las dos patitas. Y el transistor tampoco tiene que pitar entre sus patas. No pita, y después cambio y compruebo, hago otro juego, no pita, y después cambio y hago otro juego y tampoco pita. No solamente tengo que coger así y decir, ah, no pita, está bien, no. Tengo que comprobar los juegos entre las patas y no debe pitar. Si pita, está mal, si no pita, está bien. Este transistor está bien. Acá tengo otro. No pita, no pita. Si cambio y hago juego acá, tampoco pita. ¿Sí? No pita, entonces está bien. Vamos con otra placa.
No pita, no pita y no pita. A ver. No pita, no pita. No, no pita. También es tránsito. Si pita, estaría mal ese transistor, ¿no? Esa es la manera más fácil de reconocer el transistor. Son tres patitas y pita o no pita. Si no pita está bien, si pita está mal y se acabó. Fácil y sencillo. Como se dan cuenta, solamente la resistencia es la que teníamos que medir en ohmios, si es del multímetro de escala, ir subiendo la escala hasta que reconozca el ohmiaje, pero nosotros solamente es con continuidad, nada más. Bien. Bien, lo que vamos a hacer entonces, la tarea de hoy es en el cuaderno de trabajo, escribir en la página 10 del módulo de electrónica, página 10 del módulo de electrónica. Recuerden que el cuaderno tiene tres módulos: hardware, software y electrónica, y también el módulo de soldadura. Pero en el módulo de electrónica van a ir a la página 10 y a llenar esto de aquí, lo que hemos visto: resistencia, bobina, condensador y diodo. Escribir aquí cómo se mide, cómo se comprueba, lo que hemos hecho el día de hoy. Aquí escribe cómo se comprueba la resistencia, cómo se mide, cómo se comprueba, si está bien o está mal. La bobina, cómo se comprueba. El condensador, en qué escala se mide, cómo se hace la medición. El diodo también. Esta sería la tarea del día de hoy, perdón, para que lo hagan y me lo envíen por interno, porque todos estos trabajitos suman para el certificado, ¿no? Para la certificación del finalizar del curso. Los que no tienen el cuaderno de trabajo, por favor, se comunican conmigo por interno y esa sería la clase del día de hoy. La llenan. Recordemos que el cuaderno de trabajo está digital para que lo abran en su celular o computadora, como estamos haciendo en este momento. Si pueden, también pueden imprimirlo, ¿sí? E ir llenando esto, envían la imagen. Entonces, eso es lo que deben de hacer, o toman una copia de la captura de pantalla de la computadora, imprimen, escriben, resuelven y lo mandan escrito. O si tienen alguna posibilidad de modificar directamente en la pantalla, mandar las respuestas de ahí, o a su vez también puede escribir, ¿no es cierto? Escribir el ejercicio número 10, el de la página 10, y poner las mediciones y enviármelo por internet. Así que los compañeros que ya les envié el cuaderno de estudio, que han sido muchos en esta semana, pues hagan esta tarea, y la otra tarea que también mandamos la otra vez, también hacerlo y me lo envíen por ahí. Eso suma con la certificación, junto con la evaluación final que se les enviará el viernes del módulo de esta semana, que son igualmente como unas 10 preguntitas, y esto también suma para la certificación final. Bien, compañeros, entonces esa ha sido la clase por el día de hoy. Hemos revisado todos los componentes electrónicos. Mire que hemos avanzado bastante, hemos ido rápido y también lento, o sea, hemos ido a paso seguro. Hemos aprendido en poco tiempo y en pocos días. De los 3.000, 5.000 componentes que tiene una placa, ustedes ya conocen todos los componentes que tiene la placa. Lo que el día lunes quizás veían esto como una sopa de letras, como una panesca que no sabía qué son esos componentes, ahora ya sabe que son resistencias, bobinas, condensadores, diodos, transistores. Y mañana vamos con los circuitos integrados, que son los más grandes que tiene la placa, como procesador, memoria, circuito de poder, wifi, radiofrecuencia. ¿Sí? Bien, compañeros, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Estamos en contacto. Ya les envió la clase grabada al grupo para que los que no pudieron conectarse a tiempo la revisen, y también para los que no se pudieron conectar en este horario por temas de trabajo, estudio, pues lo puedan ver en el transcurso del día y hacer el ejercicio del día de hoy. Cuídense mucho, estamos en contacto. Repasen la guía, repasen el cuaderno de trabajo, vayan revisando estos temas, ¿sí? Y hagan la actividad número 2 de la página número 10 del módulo de electrónica. Bien, que tengan un buen día. Me despido, nos vemos el día de mañana. Que pasen bien.